compartir la pantalla. Bueno, cualquier cosita me frenan y me preguntan. Entonces lo que vamos a ver, ¿se escucha bien, chicos, ahí? Sí. Vale. Sí. Sí. Lo que vamos a ver entonces hoy es el tema son cuentas nacionales. En principio, ¿qué son estas cuentas nacionales? Son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía. El sistema de cuentas nacionales tiene como objeto mostrar la situación cuantitativa sobre los principales macroagregados económicos relacionados con la generación del producto y la utilización del ingreso, facilitando con ello los análisis sobre el comportamiento de la economía. Vamos a partir de una ecuación que ustedes ya la vieron en microeconomía. Se parte de que la oferta total, la oferta global, es igual a la demanda global. Por una parte, lo que llamamos oferta total o global, se compone del total de bienes y servicios disponibles por la sociedad en un periodo de tiempo determinado. Siempre que analizamos, ya sea la oferta, la demanda, o no, ahora lo van a ver el PBI, siempre se analiza en un periodo de tiempo determinado. La misma, la oferta global, incluye entonces la producción total de bienes y servicios de todos los sectores, más las importaciones. Son todos los bienes y servicios, más los bienes que se importan. Tienen que seguir admitiendo que siguen entrando. Y por otra parte, tenemos lo que es la demanda global o total. La demanda total está compuesta por el valor de los bienes y servicios que se emplean para satisfacer las necesidades de las empresas, el gobierno y las familias, más las exportaciones, en un periodo de tiempo determinado. Entonces va a estar compuesta la demanda total por dos grandes partidas, lo que es la demanda intermedia o consumo intermedio y la demanda final. Esta demanda intermedia se compone por todas las materias primas, materiales, combustibles, energía. Lo vamos a ver en los ejercicios siguientes, el de matriz, donde la demanda intermedia va a ser la demanda y la oferta de todos los sectores productivos, la compra y venta de estos bienes que se hacen entre los sectores productivos, para llegar a la producción del bien final, o del servicio final. Y la demanda final va a estar compuesta por todos los bienes y servicios que se destinan tanto a los consumidores finales, como pueden ser las familias, el gobierno, las exportaciones, todos los bienes que se exportan fuera del país, y la variación de existencia, que ahora lo vamos a ver, y también lo que es la formación bruta de capital fijo, que son las inversiones, la demanda de inversiones que realizan las empresas. Entonces, como vimos en la ecuación, vamos a verlo en todo lo que es la materia de macroeconomía, la ecuación fundamental va a ser que la oferta global es igual a la demanda global. Por una parte, ustedes vieron en la teoría, cuando determinaban el PBI, que uno de los métodos para determinar el PBI, que era el método del gasto, era igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Sí? Cuando decíamos el consumo, era el consumo de bienes finales de las familias, la inversión por parte de las empresas, ¿sí? Julia, ¿cuál está? Sola en el 9 de julio. Profe, ¿Tiene alguien micrófono? profe, te hago una consulta. De la plaza. ¿Me escucha? Bueno, si voy muy rápido me van frenando, chicos. Esto es más que nada la teoría que ustedes ya vieron. ¿Esta Firmina la subís en la Sí. plataforma? Sí, perfecto. Sí. Esto es más que nada para que ustedes tengan de cada uno de los temas cuáles son los conceptos más importantes para poder hacer el práctico. Por eso no me quiero detener demasiado, voy medio rápido porque ustedes ya lo vieron en teoría todo. Entonces, bueno, como les alguien decía. tiene el micrófono prendido. Sí, alguien tiene el micrófono. Espérenme un segundo, a ver si lo puedo ¿Por ver. esto? No, peor fue la anterior. Natalia Angeloni, a ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces, lo que es la demanda global, decíamos que está compuesta
por el consumo de bienes finales que consumen las familias, la inversión, que va a estar compuesta por la inversión fija más la variación de existencia, que ahora lo vamos a ver en un ejercicio, que es la inversión que consumen las empresas, el gasto por parte del Estado, y las exportaciones de bienes neta de importaciones. Si nosotros pasamos en el otro término las importaciones sumando, nos queda que el PBI, son la generación de riqueza de esta economía en el periodo determinado de bajo análisis, más las importaciones, va a conformar lo que es la oferta global. Y el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del Estado y las exportaciones, va a formar lo que es la demanda global. Por una parte tenemos la demanda interna, que es el consumo, más la inversión más el gasto, y las exportaciones van a formar lo que es la demanda externa. Esto lo vamos a ir desegregando, esta ecuación, durante toda la cursada. Hay una unidad puntual que vamos a referirnos a lo que es el consumo, lo que es la inversión, otra que es exportaciones e importaciones, y así vamos a ir desegregando esta ecuación. En esta primera instancia, dentro de cuentas nacionales, lo que vamos a ver es el PBI. Bueno, y eso también muy rapidito, que ustedes lo vieron también, el flujo circular de la economía. Se los voy a explicar rápido porque lo vamos a utilizar en uno de los ejercicios del práctico 1, donde tenemos por una parte, esta es una economía cerrada, sin gobierno, sin exportaciones ni importaciones. Tenemos dos factores, que son las empresas y las familias. Por una parte, las familias son las que ofrecen los factores productivos, como puede ser la tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial. Ustedes van a ver que en las líneas rojas lo que se marca es el flujo de insumos o de productos. Entonces, las familias, por una parte, ofrecen a través del mercado de factores a las empresas estos factores productivos. Las empresas demandan estos factores productivos para producir y vender posteriormente estos bienes y servicios finales. Por su parte, las empresas devuelven a través del flujo de dinero a las familias. La retribución que hacen es al trabajo, lo hacen a través de los salarios, las rentas del factor de trabajo, perdón, de tierra, los intereses al factor y los beneficios y utilidades al factor capital y al factor capacidad productiva de las empresas. Entonces, de esta manera tenemos el flujo de insumos y productos y el flujo de dinero. Por otra parte, la producción de estos bienes y servicios que realizan las empresas, lo van a vender a través del mercado de bienes y servicios, va a llegar a las familias, que va a ser quien compra y consume estos bienes finales, bienes y servicios finales. Y la retribución se ve a través del flujo de dinero, donde las familias gastan en el mercado de bienes y servicios y llega a través del ingreso a las empresas. Bueno, seguramente ahora lo vamos a ver en un ejercicio, que lo vamos a poner números y podemos visualizar bien cómo es el flujo circular de la economía. Bueno, ahora seguimos con lo que es la definición del PBI. Esto seguramente, esta definición es una de las más importantes, acuérdensela bien y vamos a desagregarla para que ustedes se la puedan acordar porque es importante para toda la cátedra. El PBI, entonces decimos que es el Producto Bruto Interno, es el valor monetario de los bienes y servicios finales, producidos por una economía dentro del territorio de un país durante un periodo determinado. Ese periodo de tiempo determinado puede ser un trimestre, semestral o anual. Cuando hablamos de valor monetario, lo que tenemos que hacer es, tenemos que monetarizar esos bienes y servicios finales. Por eso decimos que lo que hacemos es precio por cantidad de todos esos bienes y servicios. Y siempre estamos hablando de bienes y servicios finales. No es el consumo intermedio ni los insumos intermedios. A lo que estamos refiriendo siempre son a los bienes y servicios finales, a los que no les queda ninguna etapa dentro del proceso productivo. Ya han terminado todas las etapas dentro del proceso productivo. Y cuando hablamos de PBI, decimos que es el Producto Bruto Interno. Interno nos referimos que es dentro de las fronteras de un país. No importa si el que genera ese valor agregado, ese PBI, es residente o no residente. Por eso decimos que es interno. Tiene que ser generado dentro de las fronteras de un país.
Entonces, este PBI va a ser una medida de valor agregado, ¿sí? Nos permite medir la riqueza de un país. Este PBI lo utilizamos como un indicador que ayuda a medir el crecimiento de la producción de las empresas, de cada país dentro de su territorio. Ahora vamos a ver que también podemos medir, acá en este caso es el PBI, es el Producto Bruto Interno, también podemos ver el Producto Bruto Nacional, o sea, determinar qué es lo que se genera como residente nacional o sea, los argentinos, el PBI que generan los argentinos. En este caso, este indicador, estamos refiriéndonos solamente al Producto Bruto Interno, todo lo que se genera dentro del territorio de un país. Y este indicador es importante porque va a determinar o va a indicar cuál es la competitividad de las empresas, qué valor agregado van a generar las empresas. Y de esta manera podemos comparar un periodo y otro, qué generación de riqueza tuvo qué valor agregado hubo en el país, y podemos compararlo también con otros países, en qué situación estamos en cada uno de los países. No sé si Ivana lo subió, pero había un link lindo donde se veía cómo fue evolucionando durante el tiempo el PBI. En los años anteriores, el PBI de la Argentina estaba en los primeros niveles, y cómo fue bajando, y cómo estamos ahora, y podemos comparar el PBI global de la economía comparado con otros países, y también podemos comparar el PBI per cápita. O sea, cuánto genera, porque no es lo mismo el PBI en una población que tiene millones de habitantes que en una poblaciones más chicas. Entonces, si ese PBI nosotros dividimos por la cantidad de habitantes, podemos determinar cuál es el PBI per cápita. Después vamos a ver también en otra unidad como si está bien distribuido o si está distribuido, si ese PBI está en manos de muchos o sea, está mal distribuido dentro de la población. Eso lo vamos a ver en otra unidad. Bueno, otra de las formas de las mediciones del PBI, este PBI se puede valorar, se puede medir a precios de mercado, a costo de factores. Si nosotros lo medimos a precio de mercado, lo que estamos evaluando son los precios que llegan al mercado, los precios que llegan a la góndola. Entonces lo que vamos a hacer, esos precios incluyen o están sumados los impuestos. Generalmente los impuestos indirectos que gravan directamente a estos precios finales. Y están restados los subsidios indirectos. Cuando hablamos de subsidios, esto no lo confundan con por ejemplo, una asignación familiar por hijos. Esto no es el subsidio. El subsidio puede ser, por ejemplo, que el gobierno, no sé, en marzo, para aumentar la venta de productos escolares, establezca un subsidio o una desgravación a estos productos. Entonces esto va a abaratar estos productos. Entonces cuando nosotros hablamos o cuando medimos el PBI a precio de mercado, lo que estamos haciendo es incluyendo los impuestos indirectos que aumentan el valor del bien y restando los subsidios indirectos, porque son subsidios que disminuyen el valor del bien. Fíjense que se lo evalúa el precio de que estos bienes o servicios llegan al mercado. Y cuando nosotros lo evaluamos a costo de factores, ¿sí? No incluimos esos impuestos indirectos, porque todavía no está grabado ese impuesto, y nos vamos a tener que sumar esos subsidios, porque tampoco va a estar aplicado todavía el subsidio. Son dos instancias diferentes de medir el PBI. Uno puede ser a precio de mercado y otro a costo de factores. Recuerden esto, ahora lo vamos a ver también en el práctico. Pero cuando hablamos de precio de mercado, esos bienes, esos precios, tienen incluido los impuestos indirectos y tienen restado los subsidios. Y cuando ese PBI lo medimos a costo de factores, no están incluidos los impuestos indirectos y no están restados, o sea, se los tenemos que sumar a los subsidios indirectos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Fue muy rápido o muy bien? Va bien. Va bien, profe. Va bien, Bien, va bien. bien. Bueno, frenenme hueco. O sea, porque esto es un repasito de lo que vieron con Ivana el jueves pasado, ¿eh? Bueno, ahora para ver el PBI, hay distintos métodos para medir ese PBI. Los métodos para calcular el PBI, para cuantificar el Producto Bruto Interno, existen, los que vemos nosotros son 3 métodos. El método del producto, del gasto y del ingreso. Dice, el circuito económico se puede resumir de la siguiente manera. Cuando hablamos del método de la producción o del producto, es qué se produce, bienes y servicios.
¿sí? Lo que se va a producir acá son bienes y servicios finales. Acuérdense siempre, bienes y servicios finales. El gasto, ¿cómo se utiliza? ¿Sí? Por eso decimos que se utiliza en el consumo de las familias, en las inversiones de las empresas, las exportaciones netas de importaciones del mercado exterior. Y los ingresos, ¿cómo se va a repartir ese PBI? Se reparte a través de las remuneraciones, sueldos y salarios, los impuestos, el consumo de capital fijo y el excedente neto de explotación. Entonces, por una parte, vamos a tener lo que es el método del producto o método del valor agregado. Acuérdense siempre esto, que PBI es igual a producto, que es diferente a producción, son dos conceptos diferentes. Producción abarca todos los bienes y servicios. Los finales, los insumos intermedios, como puede ser la materia prima, el consumo intermedio. En cambio, el producto o valor agregado solo abarca o solo incluye los productos, los bienes finales. ¿Sí? Entonces, este método del producto dice a la producción, valor de mercado de cada una de las etapas de la producción de todos los bienes, le resto los bienes intermedios, el valor de mercado de sus insumos. O sea, la fórmula para determinar el método del producto es igual al PBI, a precio de mercado, siempre lo evaluamos a precio de mercado, es igual al valor bruto de producción, esto que sería la valorización de todos los bienes y servicios finales e intermedios de la economía, todos, incluye todos. Y a eso le vamos a restar los insumos, valorizamos los insumos, también podemos llamarlo materia prima, consumos intermedios, y son todos los bienes que tienen que pasar por una o más etapas dentro del proceso productivo para llegar a ser un bien final. Entonces, a ese valor de producción le restamos los insumos, y a través del método del producto obtenemos la medición del PBI, de este valor agregado, que va a generar la economía. Por otra parte, tenemos el método del gasto, que consiste en sumar todos los gastos finales o demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Es decir, se trata de sumar al valor, a precio de mercado, de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales. Esto incluye el consumo de los hogares o instituciones sin fines de lucro, la inversión de las empresas, el gasto en consumo final del sector público, las exportaciones, neta de las importaciones. Entonces, cuando hablamos de consumo, la C, estamos hablando del consumo de las familias, la compra de bienes finales que realizan las familias. Las familias no son productoras de bienes finales, sino que consumen estos bienes finales. Y por otra parte tenemos lo que son la inversión, que son todos los bienes de capital que compran las empresas para incorporar al proceso productivo. Son bienes de capital, son bienes, lo que llamamos la inversión bruta interna. Y por otra parte tenemos el gasto, lo que realiza el Estado, ya sea el Estado nacional, provincial o municipal. Las exportaciones son todos los bienes que se venden a los diferentes países, y le restamos, le neteamos las importaciones o los bienes que incorporamos. Vamos a ver acá donde hablamos de la inversión que realizan las empresas. El concepto de inversión también lo vamos a ver ahora en un ejercicio, pero la inversión está compuesta por la inversión bruta fija y la variación de existencia. Entonces, la inversión bruta fija es todo lo que es equipamiento, construcciones, rodados, que compran, que invierten las empresas para producir, para el proceso productivo de ese bien final. Pero supónganse ustedes que una empresa fabrica mesas, fabrica, no sé, 100 unidades de mesas a 10 pesos cada uno. El total, esas 100 mesas que fabricó a 1000 pesos, el total de la producción que tuvo en ese periodo, eso es valor agregado, ¿sí? El total de las 100 unidades. Es valor agregado para construir, para fabricar esas mesas. Se pagó sueldo, se pagó luz, gas, alquiler, se compró alguna maquinaria. Pero supónganse que de esas 100 unidades que se fabricaron en ese periodo, solo se vendieron en el periodo bajo análisis. Acuérdense que la definición del PBI decía dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ese periodo de tiempo determinado, cuando culmina, de esas 100 unidades o esas 100 mesas que se fabricaron, supónganse que se vendieron solamente 80. Esas 20 mesas que se fabricaron en este periodo y no se vendieron, ¿qué consideran que es valor agregado o PBI de este periodo?
o del siguiente? De este periodo. De este periodo, exacto. ¿Por qué? Porque, esperen que sigo admitiendo gente. Son de este periodo, porque para fabricar esas mesas, aunque no se hayan vendido, acá no tiene que ver con la venta, sino con la generación del valor agregado. Para generar esas mesas, para producir esas mesas, la empresa pagó sueldos y jornales, pagó rentas, pagó intereses, pagó la luz, pagó el gas. Entonces, esas son valor agregado que se generó durante ese periodo. Esa diferencia de esas 20 unidades que no se vendieron en este periodo son una variación de existencia. Entonces, lo que hacemos es pasan al periodo siguiente. Si en este periodo lo que tenemos que hacer cuando nosotros calculamos la inversión, sumamos, ¿sí? La inversión que se hizo en este periodo y le sumamos toda esa fabricación de productos que se realizaron en este periodo pero que no se vendieron, porque generan valor agregado de este periodo. Esa existencia inicial pasa al periodo siguiente, o sea, se fabricó en el periodo anterior y pasó como existencia inicial en el periodo siguiente. En el periodo siguiente ya no lo podemos tomar dentro de la inversión, o no lo podemos tomar como generación de riqueza de ese periodo, porque ya se había producido, fue generación de riqueza del periodo anterior. Entonces lo que hacemos, esa existencia inicial la restamos de la inversión. ¿Por qué la restamos? Porque esa existencia inicial que se fabricó en el periodo anterior va a estar en este periodo dentro del consumo. Entonces, restándola, lo que hacemos es neutralizamos ese efecto. Porque cuando nosotros, a través, en este caso, del método del gasto, calculamos cuál fue el PBI, el Producto Interno, el Producto Bruto Interno de este periodo, tenemos que ver qué es lo que generó riqueza o valor agregado dentro de este periodo. En este periodo, esas 20 unidades que se generaron, que se fabricaron en el periodo anterior, están dentro del consumo de las familias, es la compra que hicieron las familias. Pero, como las teníamos en existencia inicial, en este periodo, las tenemos que restar para neutralizar ese efecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es lo que llamamos una variación de stock o de existencia. ¿Sí? Sí, profe, yo entendí. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que se acumuló en un periodo y no lo vendo, es una variación de existencia positiva. Y lo que se generó en otro periodo y se vende en esta, es una generación de existencia de stock negativa, lo tengo que restar. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio, pero es más que nada para que lo tengan en teoría. Bueno, y por otra parte, lo que tenemos es el método del ingreso. En este caso, se suman los ingresos, los factores de producción, trabajo, capital, se suman los sueldos y salarios, la renta o ganancia de las empresas, los intereses, los beneficios y las utilidades. Se le suman las amortizaciones y se le netea los impuestos indirectos neto de los subsidios. Por una parte, entonces vamos a tener esos sueldos y salarios, que es la retribución al factor trabajo. Por otra parte, vamos a tener las rentas, que es la retribución, como decíamos al principio, del factor campo, digamos. Otra parte tenemos lo que es los intereses, que es la retribución del factor capital. Las utilidades, que es la retribución del factor capital de las empresas. Y acá le vamos a sumar las amortizaciones. Acá las amortizaciones, ustedes lo saben por contabilidad, que esto lo que es un desgaste de los bienes, es un concepto contable. Lo que hacemos acá es sumarle cuando valorizamos el desgaste que van a tener los bienes de capital durante un periodo de tiempo determinado. Y acá lo que le vamos a hacer es netear estos impuestos indirectos que vimos al principio, menos los subsidios. Cuando hablamos de utilidades o beneficios de las empresas, acá le vamos a sumar todas las utilidades, ya sean que estén o no distribuidas, o que sean utilidades o no distribuidas y que estén pagados los impuestos o no, porque es la generación de riqueza de este periodo, es el total de utilidades que generó la empresa. Eso es independiente si la empresa lo mantuvo o lo distribuyó a sus socios.
También lo vamos a ver en un ejercicio, pero para que lo tengan en cuenta. Y otra de las cuestiones que a lo mejor, que acá a veces confunde, la jubilación para ustedes. ¿Se suma en este concepto? La jubilación es un... No. ¿Cómo? No, porque Jubilaciones no. obligado. Exacto, la jubilación no, porque no es una generación de riqueza, no es una prestación en este caso. ¿Sí? Corresponde al jubilado luego de un periodo determinado de cobrar la jubilación, pero no generan riqueza en el periodo que estábamos analizando. ¿Sí? Es solo una transferencia, la jubilación. Bueno, y otra cosa importante, no sé si lo vieron en teoría, pero los 3 métodos, porque la generación de riqueza también proviene de todos los servicios que ofrece el Estado, como puede ser la educación, como puede ser seguridad, como puede ser la salud pública. Son todos servicios, acuérdense que la definición del PBI eran bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado dentro del territorio del país. Entonces, estos servicios que ofrece el Estado también forman parte, generan un valor agregado, o generan esta generación de riqueza. Pero como es difícil cuantificarlo, lo que se hizo, es difícil valorizar esto, entonces lo que se hizo por convención, se tiene en cuenta los sueldos y salarios que paga el Estado a sus empleados por todos estos servicios. Y estos sueldos y salarios se suman en los 3 métodos. Entonces, cuando nosotros calculemos el PBI por los 3 métodos, ustedes se acuerdan que tiene que dar, el PBI es lo mismo, tiene que dar lo mismo por los 3 métodos, los ejercicios puede ser que se lo hagamos sacar por un método solo, o por los 3 métodos, depende de los datos que le damos. En los 3 métodos siempre tenemos que sumar los sueldos y salarios que paga, por los servicios públicos que paga el Estado. ¿Sí? Esto no nos tenemos que olvidar. Bueno, acá más o menos lo de teoría, acá me queda algo, pero vamos a volver cuando hagamos esto, cuando tengamos el práctico, vamos a volver a ese tema de teoría, así no los confundo tanto ahora. ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No, hasta acá bien, profe. Bueno, esto ya les digo, es más que nada, agarren si quieren la guía de trabajos prácticos, vamos a hacer la guía ahora. Esto es más que nada como un repasito de lo que vieron con Ivana. Vamos a empezar por el trabajo práctico número 1 de la guía. Me que deje de compartir. Acá. ¿Se ve ahí? No, Sí, profe. ahora sí, ahora sí. Sí, se ve. Ahí Sí, profe. Voy a achicar no sé si no a lo mejor no me ven a mí, pero no sé si ahí me ven a mí, pero más que nada para que se vea bien el práctico. Total me escuchan. Cualquier cosa me frenan y seguimos avanzando. Igual se ve bien ahí, profe. ¿Eh? Va, yo veo Sí, yo ¿Lo ven veo bien? bien. los números, todo. Sí. Bueno, bárbaro. Sí, sí, sí. Esta fichita donde está la resolución de todos los trabajos prácticos, yo después se las voy a subir a la guía, así que, pero bueno, no sé si alguno la pudo hacer, o la intentó hacer. Yo intenté los 2 primeros, leí hasta el final de la guía y intenté resolver los 2 primeros y me ¿Costó? trabé en algunas cosas, pero bastante bien. No sé. Bueno, Lo que no sabía era qué hacer con lo que sobraba del periodo anterior. bueno, claro, porque eso es lo que yo le expliqué recién de No me daba existencia cuenta. inicial, ¿lo habían visto en teoría? ¿De la variación de existencia? No. Bueno, a lo mejor No, por eso, eso no. claro. Bueno, ahora lo vamos a ver en... Pero bueno, me fui guiando y todo y se pudo. Vi que, Profe, ya en 5 minutos se corta. bueno, siempre que se corte volvemos otra vez al mismo, no olvídense, cuando se corte, yo avanzo, donde se corte volvemos a ingresar con el mismo link y seguimos. Uy, sí, no empezamos todavía con los prácticos. Bueno, entonces vamos a apurarnos a ver, tratar de llegar a ser los máximos posibles. Bueno, el trabajo práctico número 1 de cuentas nacionales. El ejercicio 1 dice, una economía se compone únicamente de 3 sectores, el sector agropecuario, el sector 1, el sector industrial y el sector comercial.
El sector agropecuario utiliza 50 pesos de semilla que le sobraron del periodo anterior, o sea, ¿estos qué son? Es variación de existencia del periodo anterior. Son insumos del periodo anterior, ¿sí? Y efectúa gastos en otros insumos necesarios para su producción por un valor de 160. El sector industrial, además del trigo que le compra el sector 1, utiliza insumos por un monto de 185. El sector comercial le compra toda la harina que produce el sector 2 y también compra insumos por valor de 45. El sector 1 le vende toda la producción al sector 2, o sea, todo lo que fabrica lo vende, o todo lo que produce lo vende, por un total de 280. El sector 2 le vende su producción al sector 3 en 550, y el sector 3 tiene un valor agregado de 190. Se solicita y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la producción total de la economía y de cada uno de los sectores? ¿Cuál es el valor agregado de la economía y de cada sector? ¿Cuál es el monto total pagado a los factores productivos? ¿A cuánto ascienden los ingresos y egresos correspondientes a cada sector? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero, acá lo que vamos a registrarlo es con las T, que a lo mejor ustedes ya lo vieron en contabilidad. Entonces lo que hacemos, registramos en el debe y en el haber de cada uno de los sectores. El sector agropecuario, que puede ser el campo, tenía una existencia inicial de 50, que la vamos a registrar en el debe, ¿sí? Compra otros insumos por un total de 160, y dice que la producción total del sector agropecuario, o la venta total que hace el sector agropecuario al sector industrial, es de 280. Entonces, por partida doble, fíjense, por partida doble, acá tenemos que verlo hecho y no podemos ir registrando cada una de las cosas a la vez, así que vamos a ir viendo con el cursor. Entonces, por partida doble, lo que hacemos por diferencia, sacamos el valor agregado, ¿sí? Por diferencia vamos a sacar el valor agregado que generó el sector agropecuario. Entonces, lo que veíamos recién en teoría, el sector agropecuario inició la producción con una variación de existencia del periodo anterior de 50. Tiene insumos de 160 y la producción total del sector agropecuario fue 280. O sea, el valor agregado que generó el sector agropecuario es de 70. Por su parte, toda la producción del sector agropecuario la vende al sector industrial para la producción de la harina. Entonces, el sector industrial empieza la producción con las compras que le hizo al sector agropecuario de 280, compró otros insumos por 185, y lo que dice el enunciado es que el total de la producción, que fue de 550, se lo vende al sector comercial, a las panaderías. Entonces, por diferencia también de la partida doble, acá está mal esto, bueno. Acá tiene un 0 de más. Entonces, por diferencia de la partida doble, sabemos que el valor agregado del sector industrial fue de 85, o sea, el valor agregado, la generación de riqueza que produjo el sector industrial en este periodo fue de 85. Esto podría ser, si estos son los insumos que le compró al sector agropecuario y otros insumos, este valor agregado puede ser la retribución a los factores productivos, como puede ser sueldos y salarios, las rentas, los intereses, las utilidades, ¿sí? Todo lo que generó para llegar a producir los 550 que posteriormente le vende al sector comercial. Por su parte, el sector comercial, que puede ser las panaderías, le compran el total de la producción al sector industrial, que es de 550, compran otros insumos por un total de 45, y la producción total, dice que el valor agregado, fíjense que dice en el enunciado, el valor agregado de las panaderías fue de 190, o sea, la generación de riqueza del sector de las panaderías, del sector comercial, fue de 190. Otra vez, sumamos todos los conceptos, por partida doble sabemos que el total que generó, de las ventas que generó el sector de comercial, las panaderías, fue de 785. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo que armamos es la relación o la fluctuación que tuvieron cada uno de los sectores dentro de esta cadena de valor, como puede ser
la producción del pan.